Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy en nuestra sección de circuitos útiles con 555 realizaremos un dimmer por PWM para LED con el que vamos a poder controlar el brillo de nuestros LED, ya sea que utilicemos LED comunes, LEDs de potencia o tiras de LED. Todo hecho con materiales muy sencillos y fáciles de conseguir. Así que si les interesa este sencillo circuito, los invito a quedarse conmigo hasta el final para averiguar cómo se hace. Ahora sí, vamos a ver el circuito. Bien, solamente una cosa quería que viéramos antes de pasar al circuito y es ver por qué tenemos que utilizar PWM, por qué utilizamos modulación por ancho de pulso para controlar el brillo de un LED. Bien, en primera instancia tenemos este gráfico que nos muestra la curva de respuesta de un LED, que vemos que no es para nada lineal, mejor dicho responde a una escala exponencial, donde si nosotros quisiéramos regular por tensión, imagínense que tenemos, no sé, un regulador lineal y conectado a masa, su entrada, y acá conectamos nuestro LED con una resistencia a masa, ¿no? Imagínense que en la entrada tenemos, qué sé yo, 12 volt y que nosotros queremos regular quizá el 50% por tensión y tendríamos 6 volt en nuestro LED, ¿no? Pero si nos damos cuenta en el gráfico, si nosotros tuviésemos un valor de corriente X a 12 volt, si tuviésemos la mitad a 6 volt, vemos que la corriente no es la mitad. Por lo tanto, el brillo tampoco va a ser la mitad, va a ser muchísimo menos. Pero, ¿qué problema trae esto? Imagínense que por acá están circulando 1 amper, ¿no? Para hacer los cálculos redondos. Entonces, nosotros tenemos en nuestros LED 6 watts. ¿No? Tensión por corriente 6 watts. Ahora bien, en nuestro regulador estarían cayendo 12 menos 6, 6 volt también. Acá están cayendo 6 volt. Y si lo multiplicamos por la corriente, en nuestro regulador se están disipando 6 watts. Es decir, que estamos disipando la misma potencia que estamos generando en forma de luz. Algo completamente ineficiente. Ahora imagínense que quisiéramos regular por corriente. Usaríamos, no sé, un LM317 en su configuración de generador de corriente constante, que es algo así, si no lo recuerdo. Sí, bien. Otra es lo mismo. Vamos a hacer circular 1 amper y nuevamente nuestro LED con su resistencia limitadora a masa. A la entrada también vamos a tener 12 volt. En este caso yo no sé qué tensión va a hacer que por acá circule 1 amper, pero indudablemente también vamos a tener una gran pérdida de eficiencia en nuestro regulador. Si bien acá sí estaríamos regulando al 50%, suponiendo que los LED consumieran 2 amperes, acá sí estaríamos regulando al 50%, esto es muy ineficiente. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es mandar siempre la tensión máxima al LED, en este caso, para hacer un ejemplo, 12 volt, pero esos 12 volt se los vamos a mandar en forma de pulsos. Esto quiere decir que vamos a mandarle la corriente de impulsos. Podríamos simplificarlo colocando un interruptor que va a prender y apagar cientos de veces por segundo, concretamente entre 500 veces y 1000 veces por segundo en el circuito que vamos a estar utilizando nosotros. Y de esta forma, ¿qué vamos a lograr? Bueno, imagínense, por darles un ejemplo, para comparar una bombilla común y corriente de incandescente. Una bombilla de incandescente conectada a la red eléctrica de 50 Hz. Esa bombilla es completamente resistiva y sin embargo nadie la ve parpadear 50 veces por segundo o 60 veces por segundo dependiendo del país, siendo que la corriente no solo cambia de polaridad 50 veces por segundo, sino que además pasa por 0 50 veces. Sin embargo nadie la ve parpadear. En este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a enviarle a impulsos esa corriente a una frecuencia mucho mayor, alrededor de 500 a 1000 veces, como ya dije, lo que al ojo humano va a hacer que nuestro LED permanezca siempre encendido, o sea, nosotros no lo vamos a ver parpadear. Sin embargo, al poder variar el ancho de esos pulsos que le enviamos, vamos a poder regular de forma lineal o de forma proporcional, mejor dicho, el brillo de nuestros LED. ¿Y por qué este sistema es tan eficiente? Bien, esto que yo he representado como un interruptor normalmente se reemplaza por un transistor en los circuitos.
Y lo bueno es que en un circuito ideal no estamos disipando potencia en nuestro transistor. ¿Por qué? Porque cuando nuestro transistor está abierto, cae toda la tensión, o sea, entre bornes tenemos la tensión de alimentación, pero no tenemos circulación de corriente. Por lo tanto, V por I es 0, no tenemos potencia. Y cuando la llave está cerrada, tenemos toda la circulación de corriente, pero no tenemos diferencia de potencial entre los terminales del interruptor, por lo tanto, una vez más, V por I es igual a 0. Muy similar a esto es un MOSFET, que tiene una resistencia interna muy pero muy baja del orden de los miliohms, y es por eso que se utiliza en circuitos de regulación de potencia, PWM y MOSFET, para poder controlar de manera correcta las cargas que tenemos conectadas a nuestro circuito. Y aquí tenemos el circuito de nuestro dimmer para LED por PWM hecho en base a nuestro 555. Vemos que en sus pines 7, 6 y 2 tenemos una modulación por ancho de pulso a cargo de la resistencia R1, estos dos diodos rápidos, nuestro potenciómetro y nuestro capacitor. La función de R1 va a ser limitar la carga de nuestro condensador, y de este valor va a depender el valor mínimo de ciclo de actividad que tengamos a la salida, que obviamente no va a ser 0. Después tenemos dos diodos rápidos asociados a este potenciómetro, con el cual vamos a poder ajustar el ancho del pulso de salida, y por consiguiente vamos a poder ajustar el brillo de nuestro LED. Dependiendo de la posición de este potenciómetro, vamos a cambiar el tiempo de carga y de descarga de nuestro capacitor, y por consiguiente modificar el ancho del pulso de salida. A la salida tenemos conectado un transistor tipo MOSFET canal N, y acá les cito tres modelos diferentes para que ustedes lo puedan elegir en función de la corriente máxima que piensan manejar. Asimismo, si ustedes piensan alimentar LED de poca potencia, qué sé yo, quizás 1 o 2 metros de tira de LED monocromática, o algunos LED de 1 watt o de 3 watt, podrían reemplazar este MOSFET por simplemente un transistor bipolar tipo, no sé, tipo 41, o los BD137 también son de buena corriente, pero le tendrán que agregar una resistencia limitadora. Igualmente, en el PCB que yo les propongo, hemos previsto esto, y los modelos de transistores bipolares que les voy a dejar en la descripción tienen un patillaje que se coincide con el del MOSFET, de manera que si piensan instalar un transistor bipolar no van a tener que torcer sus terminales. En el caso que usen un transistor MOSFET, simplemente van a puentear la resistencia en el circuito impreso, y nada más por esta parte. Y acá ya tenemos el circuito montado en protoboard. Como ven, son muy pocos componentes y es muy fácil de montar. Les recuerdo que en la descripción les voy a dejar fotos en alta resolución de el montaje para que lo puedan reproducir. Y acá podemos ver que tenemos nuestro 555, nuestra resistencia de 1K conectada a positivo, nuestros dos diodos rápidos conectados a nuestro potenciómetro de 250K, en este caso con llave, nuestro capacitor de 10 nanofaradios, nuestra resistencia limitadora que sale del pin 3 del 555, y nuestro pequeño transistor, que en este caso estoy utilizando del tipo C458, creo que ahí se ve. Sí. Y después acá lo que tengo es un pequeño montaje de LEDs. Tengo 4 series de 3 LED cada serie con una resistencia limitadora, todo ello conectado al colector de nuestro transistor, que es lo que vamos a utilizar para probar nuestro dimmer. Muy importante este puente que lleva el positivo de un extremo del protoboard al otro. Traigo 12 volts desde mi fuente de laboratorio, les voy a dejar el video donde la hice. Conectamos negativo y vamos a utilizar este terminal como positivo, y vemos que ahí ya tenemos encendido nuestros LEDs. Y con el potenciómetro podemos variar el brillo de estos LED desde el máximo hasta el mínimo. Este es el mínimo que nos da nuestro dimmer, que como vemos no es 0, ya que los LED todavía siguen iluminando un poco. Por este motivo es que vamos a utilizar un potenciómetro con llave para que podamos apagar completamente nuestra lámpara cuando no la estemos utilizando, y cuando la encendemos arrancará en el mínimo brillo, y ya así podremos variar de forma lineal el brillo accionando sobre nuestro potenciómetro. Bien, vamos a realizar una segunda prueba, pero en este caso he reemplazado toda la serie de LEDs por un LED de 1 watt, que es lo que tenemos acá. Por otra parte, en nuestro circuito reemplacé el pequeño transistor por el transistor TIP41,
que me va a poder proporcionar la corriente que necesito para manejar este LED, que es de aproximadamente 3.2 volt y alrededor de 300 o 350 mA. Así que lo que he hecho es bajar la tensión de mi fuente aproximadamente a unos 4 volt y he cambiado la resistencia limitadora por una de 100 ohms, que es la que viene del pin 3. Así que con estas modificaciones deberíamos poder controlar el brillo de un LED de 1 watt. Vamos a probar. Acá el circuito está completamente apagado. Accionamos. Y este es el brillo mínimo que podemos tener con el LED de 1 watt. Y ahora solamente cuando le demos más brillo se deslumbra la cámara. Más brillo, más brillo. A máximo. Una prueba rápida que quisiera hacer es saber con qué tensión estamos alimentando nuestro LED y a qué corriente podemos controlar con nuestro dimmer. Así que en primera instancia vamos a ver qué voltaje con qué voltaje estamos alimentando. Negativo. Positivo. Estamos alimentando con unos 3.6 volt, una tensión muy similar a la tensión de funcionamiento de nuestro LED. Ahora vamos a poner el amperímetro en serie con nuestro LED para saber qué corriente está circulando. Si tienen alguna duda de cómo utilizar el multímetro para hacer estas mediciones, por acá les voy a dejar el tutorial que hicimos al respecto hace algún tiempo. Entonces interrumpo el positivo y conecto el amperímetro en serie. Vamos a poner a mínimo. Y bueno, ahí tenemos nuestro LED completamente apagado. Y a mínimo, bueno, ni siquiera llega a registrar la corriente que está circulando. Y a medida que vamos subiendo, ahí sí vemos un consumo 20 mA, 30, 40. Recordemos que deberíamos estar teniendo como máximo 350 mA para este LED de 1 watt. Ahí ya tenemos 100 mA, 200, y ya tenemos un poco de recorrido. Ya estamos en 300 y llegamos hasta 320 mA, espectacular. Entonces podemos variar desde casi 0 hasta los 320 mA, que solamente cuando le toma un poquito de temperatura subirá un poquito más, pero estamos perfectamente dentro de los parámetros de tensión y corriente que necesita este LED para funcionar. Y de esta forma tan simple podemos salirnos con la nuestra de utilizar este dimmer para controlar un LED de potencia sin utilizar resistencia limitadora, simplemente ajustando la tensión a la tensión que necesita nuestro LED para funcionar y cambiando sí el amperaje del transistor y la resistencia limitadora de base. Probamos mínimo y aumentando hasta el máximo brillo. Como ya les dije, si bien es una tira RGB, simplemente le conecté un color para que vean que también podemos utilizar tiras de LED con este dimmer. Y si les interesa, podemos realizar este mismo dimmer por 3 para controlar cada color por separado y hacer un dimmer RGB. Posiblemente lo hagamos. Pero bueno, acá podemos ver cómo con este sencillo circuito podemos controlar el brillo de una tira de LED monocromática. En este caso, si bien es RGB, estoy utilizando solo un color, solo el verde, y es muy sencillo y muy fácil de hacer. Los invito a que lo hagan. Les recuerdo que en la descripción les dejo el link al diseño del PCB que les propongo para realizar aunque es un circuito bastante sencillo y sin problema lo van a poder hacer basándose en el diagrama. Pero bueno, sepan que para aquel que lo quiera, lo tienen disponible acá abajo en la descripción. Y bueno gente, eso es todo por este video y espero que les haya gustado. Los animo a montarlo porque realmente es un circuito muy sencillo, es muy vistoso y como ustedes vieron le pueden poner el tipo de LED que quieran y del color que quieran. Y simplemente tendrán que ver en función de la corriente que están manejando, el amperaje del transistor que van a utilizar en su circuito. Les quiero recomendar dos canales. Por acá les voy a dejar el de Gastón de Proyectos LED, quien también realizó un dimmer por PWM para controlar las tiras de LED que tiene en sus estantes, que realmente quedó muy bien. Y por acá el canal de José Manuel Terrazocultor, quien lo realizó para controlar el giro de un motor de corriente continua, así que también saben que lo pueden utilizar para ese fin.
Así que bueno, si el video les gustó, no olviden darle a like y a suscribirse para estar al tanto de mis nuevos aportes y compartirlo si creen que a alguien más les puede resultar interesante. Les recuerdo que acá abajo en la descripción les dejo el link de descarga del PCB a escala listo para transferir. Si quieren realizar el circuito impreso, tienen el link a mis redes sociales, el enlace al post donde les voy a dejar mucha información y las fotos en alta resolución que les voy a dejar en mi cuenta de Google. Así que sin más que decir, me despido hasta el siguiente video.